Estamos con Colmy Jorge. Gracias, Jorge, por aceptar. Rápido se me vino a la mente a mí los compañeros que estaban trabajando de noche. Han localizado los cuerpos de 2 de los 6 trabajadores que fallecieron en el accidente. Era la 1:24 de la madrugada. Solo 3 minutos después. C-13 dispatch, the whole bridge just fell down. Start, whoever, everybody. The whole bridge just collapsed. No dio tiempo a salvar a los 6 trabajadores que estaban haciendo labores de reparación del asfalto. El barco que causó el colapso transportaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos, y algunos cayeron al agua. Jorge es youtuber, pertenece a la comunidad latina acá y hace unos videos impresionantes en YouTube. Si no lo siguen, váyanlo a seguirlo, está abajo en la descripción el link a su canal. Jorge, lamentablemente hoy lo que nos convoca tiene que ver con algo triste. Estamos en un lugar de recordar, en un lugar de dolor. Hay 6 laburantes, 6 trabajadores de la comunidad latina que perdieron la vida en un puente a muy pocos metros donde estamos. Primero, gracias por recibirme, por charlar con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablarle a tu audiencia que está del otro lado y contarles un poquito más de esta historia, de estas 6 personas que perdieron la vida lamentablemente aquí en Estados Unidos y buscándose el pan de cada día, ¿verdad? Esto fue hace varios meses. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues mira, aquí en Estados Unidos normalmente las calles se les da mantenimiento por las noches, entonces es precisamente lo que estaba sucediendo. Hay un grupo grande de personas, de trabajadores que se dedicaban a darle mantenimiento al puente, el puente que da conexión entre lo que sería Glen Burnie y la ciudad de Baltimore. 47 años de historia se hundieron en 20 segundos. El Titán de Hierro, el puente Key, testigo siliente de innumerables historias, colapsó a la 1:30 de esta mañana en las aguas de Baltimore, en Maryland. Pero la búsqueda de los 6 desaparecidos, todos trabajadores latinos de la construcción, marcha contrarreloj. Tenía un problema eléctrico. Podemos confirmar que la tripulación notificó a las autoridades de un problema de alimentación eléctrica, declaró Moore. El barco hizo la llamada de emergencia que permitió detener el tránsito y salvar vidas. Es un puente súper importante, mucha gente lo atraviesa, especialmente yo. Yo trabajo del otro lado, en Baltimore, pero vivo acá en el área de Glen Burnie. Entonces constantemente tenía que estar cruzando. Estas personas se dedicaban a hacerle mantenimiento a este puente por las noches y ahí fue cuando sucedió el desastre. Ahora, estas personas son 6 laburantes, 6 trabajadores, todos son del mismo país, son de distintos países de habla hispana, o ¿se sabe, tenemos el dato? Pues fíjate que eran más de 6 personas, pero hasta donde tengo entendido uno de ellos sobrevivió, a pesar de no saber nadar, pudo sobrevivir, lo rescataron. Son varias nacionalidades, entre ellas mexicanos, hondureños, guatemaltecos, hay varias nacionalidades que podemos enfocar más adelantito para que vamos conociendo un poquito más de sus nombres y todo lo demás, pero aquí en esta zona son de las nacionalidades que más se dan a conocer, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. ¿Tenían papeles? Pues mira, el estado en sí de que si tenían papeles o no, eso no se dio a conocer en las noticias. Me imagino por privacidad y por mantener a las personas, ¿verdad? Para que no sufran alguna discriminación o qué sé yo. Pero sé de antemano y por boca de otras personas que muchos de ellos no tenían papeles. Ahora, más allá del estatus legal, estamos hablando de gente que pertenece a la comunidad latina en los Estados Unidos y que son los laburantes que trabajan para arreglar los puentes en los que pasan todos los días todos los ciudadanos de Estados Unidos. O sea, hacen un laburo del que se beneficia absolutamente toda la comunidad. Claro que sí. Normalmente cuando vienen campañas políticas, especialmente, digámoslo así, Donald Trump, para ser más exacto, él siempre acostumbra a querer ganar el voto tirando hate a la comunidad latina. Y normalmente lo que dice es que acá vienen puros latinos que son delincuentes, que son drogadictos, que son personas que venden drogas en Estados Unidos, violadores y todo esto. Pero la realidad de las cosas es que vemos gente como la que murió en este puente, que simplemente son personas que andan buscando el famoso sueño americano, sacar a su familia adelante a punta de pico, pala y de trabajar 24 horas, incluso turnos corridos de noche en lugares peligrosos como puentes, autopistas y todo eso. Ellos son los que dan la vida para que este país se siga moviendo hasta la fecha actual. No lo digo yo, lo dice cualquier persona en las redes sociales. Pongan ahí cuáles son los mejores trabajadores en Estados Unidos y muchos de acá de Estados Unidos, estadounidenses, lo dicen. Las personas latinas, mexicanos, personas de Honduras, Guatemala, son los mejores trabajadores aquí en este país, la mejor mano de obra y, por cierto, la más barata. ¿Cómo fue la reacción de la comunidad frente
frente a lo que sucedió? ¿Cómo se lo toma la comunidad esto? Pues fíjate que aquí hay una gran comunidad latina y te da un sentido de tristeza, especialmente a mí, porque, o sea, yo me veo reflejado en cualquiera de ellos. Yo soy un trabajador más que todos los días tiene que ir a laburar, todos los días tiene que ir a ganarse el pan para traer a mis hijos algo de comida, y la verdad me pone muy triste porque ellos no andaban haciendo nada malo, ¿me entiendes? Mi papá dice, cuando andas haciendo algo malo, pues si te pasa algo, ¿verdad? Pero si andas trabajando, andas haciendo lo correcto, andas laburando para traerle a tu familia algo de comer, es triste, ¿me entiendes? El hecho de que las personas perdieron la vida. Uno de ellos incluso se escuchó que acaba de casarse, imagínate la tristeza para la esposa, te casas y después él muere a los pocos meses, ¿verdad? No, el dolor que debe tener esa mujer es algo que no puedo ni imaginármelo realmente, o sea, porque es una situación que no le deseas ni a tu peor enemigo. Totalmente. Nunca. Lamentable realmente lo que sucedió, eso ya lo hemos dicho, lo vuelvo a enfatizar, y bueno, estamos en el lugar donde se conmemora la vida de estas personas, donde se conmemora y se viene quizás los familiares a recordar, a tratar de despedirse o de mantener acá viva de alguna forma el recuerdo de sus familiares. Vamos a recorrerlo con vos, Jorge, si te parece. Claro que sí. Hay un detalle que te quería comentar, es de que en los primeros días cuando se habilitó este lugar, muchas de esas personas son gente que son de escasos recursos, gente que trabajadora, ¿verdad? Entonces no tenían el dinero para poder mandar los cuerpos de regreso a sus países de origen. Sí. Entonces lo que se hizo es de que se colocaron unas cajitas en cada uno de los lugares para que las personas, el público que venía de otros lugares, que donaran, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que vandalizaron las cajitas y se llevaron el dinero. Entonces, se llevaron la plata de los difuntos al final del día. Una lástima, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Esto después lo va a tener... ¿Qué hijos de p***? Sí, totalmente. O sea, porque no hay otra palabra. Vos mencionabas que uno de los laburantes estaba a punto de casarse. Mirá, acá está el recuerdo, la foto del casamiento de otro de ellos. Totalmente. Sí. Ahí aparece el recuerdo de cuando fue su boda, y con mucho respeto a la familia queremos contar un poquito más de la historia, ¿verdad? Para que no muera el recuerdo de los trabajadores. Es realmente doloroso, y es el reflejo también de muchos laburantes que están en la misma situación, de muchos trabajadores que están en la misma situación acá en los Estados Unidos. Totalmente. Ahora te pregunto un poco sobre tu situación en particular, y cómo ves vos actualmente la integración de la comunidad latina con la comunidad norteamericana. Mira, siento que cada vez se hace un poco más fácil integrarse. Antes era un poco más difícil, ya que para mí había como un estigma sobre la comunidad latina, porque como te digo, mucha gente de acá, especialmente la gente mayor, al no conocerte y solamente pasar viendo la televisión todo el día, están absorbiendo esa información errónea. Pero cada vez se abren un poquito más a conocer a las personas latinas y se dan cuenta que no todos somos malos, no todos somos gente que viene a hacer delitos a Estados Unidos, porque si tú entras a ver a las noticias actualmente, lo único que ves es vandalismos, personas que vienen con el tren de Aragua, que vienen a secuestrar gente en Estados Unidos. Constantemente las noticias siempre te venden lo malo, pero cuando sales a la calle y te das cuenta que no todos somos iguales, entonces ahí te das cuenta que sí, la comunidad latina está creciendo, están un poquito más abiertos, aunque déjame decirte que en tiempo de elecciones se pone un poco complicado con todos los, digámoslo así, los malos comentarios que esta persona lanza contra nuestra comunidad, ¿verdad? Bueno, y sin ir más lejos, no hablamos de la comunidad de latinos, pero sí inmigrantes, del tema de lo que sucedió con los haitianos. Sí. ¿Se están comiendo los gatos, se están comiendo los perros? ¿Es verdad, sí o no? Pues mira, yo no los he visto. Y si yo no los he visto, no te puedo asegurar de eso. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, y eso es para la gente que me está viendo, nosotros en Latinoamérica tenemos costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, yo soy de Guatemala, en mi país salen hormigas chicatanas, son popos de mayo, son una clase de hormigas que vuelan en mayo, salen de la tierra y salen volando. Allá las agarran y se las comen con sal y pimienta y saben rico, ¿verdad? En México se comen los saltamontes, en Perú se comen los cuis. Entonces nosotros tenemos ciertas costumbres que en nuestros países no está mal visto, porque en nuestro país nuestras costumbres siempre han sido así. Ancestralmente, antes de que vinieran los españoles, ya comíamos esos animales. Entonces, comerlos en nuestro país está bien siempre y cuando sea permitido por la ley, pero cuando venimos a Estados Unidos a intentar mostrarles a ellos nuestras culturas, ellos claro se van a extrañar. Y no sé si en Haití comen gatos y perros, pero lo que sí vi que va un ganso, y el ganso por supuesto que la gente se lo come en todos los países. En todos los países se come, es un pato, sí. Claro, entonces
Ok, no te lo niego que lo puedan hacer, pero tampoco lo aseguro de que lo están haciendo, ¿verdad? Es probable que lo estén haciendo, pero no te puedo asegurar esa parte, ¿verdad? Lo que sí es que ahora sí ya somos todos los comegatos, ¿verdad? Porque ahora sí ya nos involucran a todos los inmigrantes, que ya todos somos los que andamos comiendo las mascotas, ya no solamente son los haitianos. ¿Vos tenés esa percepción ahora? Sí, claro, totalmente. O sea, pasa una señora con el perro y como que te alejan al claro, perro, ¿no? Es como que se te quedan viendo y ya se hacen un lado, ¿me entiendes? Se te quedan viendo, porque ya cuando alguien te señala porque si te das cuenta, cuando este señor dijo los inmigrantes, él no señaló específicamente haitianos. Claro, en otras entrevistas o en otras partes ya sale y menciona haitianos como tal, la comunidad de haitianos, pero en la noticia principal dice inmigrantes, entonces ahí cabemos todos, ¿verdad? Es como cuando aquí nos dicen mexicanos, para todos los que hablamos español. Entonces cuando él dice los mexicanos no mandan a las personas buenas a Estados Unidos, se refiere a toda Latinoamérica en general, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿las personas que perdieron la vida en este lugar eran buenas o eran malas? Totalmente buenas, 100%. Andaban trabajando, eso ya te dice mucho, ¿verdad? Entonces si hubieran andado tomando, si hubieran andado delinquiendo, si hubieran andado haciendo el famoso ahorita que se meten a las tiendas y se roban lo que hay en las tiendas, bueno, serían gente mala. Pero en mi caso era gente buena haciendo cosas buenas, ¿verdad? O sea, no estaban saqueando, no estaban robando, no se estaban drogando. No. Estaban trabajando. Para mantener la vía, para que la gente del día a día pueda asistir a sus trabajos, a las escuelas y a todos los demás. Que somos imperceptibles al final del día, porque el trabajo se hace de noche y nadie pensaría que un grupo de 6 inmigrantes de otros países como El Salvador, Honduras, Guatemala, estuvieran trabajando, ¿me entiendes? O sea, como que al día siguiente pasas y la carretera está muy bonita. Entonces de ahí ya vienes y despotricas en contra de la comunidad latina en Estados Unidos después de pasar por la calle que ellos mismos te construyeron o te arreglaron por lo menos. ¿En qué estado está ahora el puente donde sucedió el hecho? El puente está completamente cortado. Es un puente que cuesta muchos millones. ¿Está lejos de acá? No, está bastante cerca, incluso podemos ir a verlo. Vamos, definitivamente. Perfecto. Y quería aprovechar de paso ahora el camino que tenemos, ¿no? Entre el altar y el puente para preguntarte también un poco sobre tu historia personal. Sí. Porque vos ya estás hace varios años acá viviendo en los Estados Unidos y me dijiste que al principio cuando llegaste de forma ilegal o no tenías papeles. ¿Cómo fue esa situación? Fíjate que la situación fue como todos nosotros, como llegamos en su momento, cruzamos el cerro como todos, intentamos buscar una mejor vida, claro que sí, haciendo lo correcto, viniendo a este país, trabajando, echándole ganas. Pero pará, contame, porque vos decís que cruzar el cerro como todos, y por ahí hay mucha gente que está mirando algunos países que no sabe qué es cruzar el cerro como todos. Pues mira, aquí en Estados Unidos, hasta hace un tiempo, la gente para poder cruzar acá a este país, uno se tenía que meter al cerro, digamos. La frontera tiene una línea fronteriza que hay paredes de metal y que no te dejan cruzar, ¿verdad? Sí. Pero entonces lo que hacen los guías es que te meten bastantes kilómetros al cerro, o sea, a la montaña, en dirección opuesta donde está la migración, y te hacen caminar durante 3 días y después volver a ingresar de nuevo a la ciudad más cercana. ¿Vos hiciste todo ese camino? Sí, caminas durante 3 días con 2 galones de agua, que por cierto terminas todo arañado, prácticamente comes lo poco que llevas, en algún punto se te termina la comida, hay gente que se queda olvidada también en el lugar, hay gente que muere en el paso, y pues sí, así fue como logramos cruzar en ese momento. Y en el momento en el que vos cruzaste, ¿qué tan grande era el grupo? Venían como unas 15 personas. ¿Pudieron llegar todos? No, definitivamente no. Se quedaron como unas 4 personas en el camino. Entre ellos venía una señora que tenía bastante sobrepeso, venía un muchacho que tenía problemas en las piernas, incluso venían unos menores de edad también que no pudieron avanzar. Porque en ese punto tú ayudas a quien puedes ayudar, digamos, para caminar, pero llega un punto en el que ya te pesa tu propia existencia, entonces ya no te da la fuerza como para ponerte a ayudar a alguien más, ¿verdad? Ahora, cuando vos decís 4 personas que se quedaron en el camino, ¿son 4 personas que perdieron la vida? Posiblemente, porque ya después cuando cruzas, ya tú sigues tu camino y ya no sabes en realidad qué fue lo que le sucedió a esas personas. Ahora, nadie los vuelve a buscar. Nadie los vuelve a buscar. Ahora, lo que uno le aconseja a estas personas es de que, por ejemplo, donde se quedan, el guía lo que hace es que les pide ¿cómo se llama esto? Como el punto de referencia en el mapa, como no me recuerdo cómo le llamamos. La ubicación GPS, algo exacto. Así como... Y cuando llegan a un lugar donde pueden mandarle la ubicación a la familia viene y hay unos grupos de ayuda, y esos grupos de ayuda, por medio de helicópteros o simplemente caminando o en vehículos de tracción en las 4 ruedas, van y buscan a estas personas y lo hacen sin fines de lucro. Muchos de ellos los encuentran vivos, pero muchos de ellos ya no.
¿Y encontraste lo que estabas buscando en Estados Unidos? Fíjate que hoy en día te puedo decir que sí encontré lo que andaba buscando. Para mí lo que yo andaba buscando era una familia y gracias a Dios hoy en día tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo mi casa, tengo mi trabajo y lo principal es que estoy feliz. O sea, estoy feliz con lo que tengo. Para mí la felicidad no depende tanto del dinero, sino de estar bien mentalmente, físicamente. Y por ejemplo en mi país, que es Guatemala, tenemos un problema muy grave de lo que son la cuestión de las maras, como la MS, la Mara 18. Entonces eso te roba el sueño, te roba la tranquilidad. Entonces aparte de que no hay trabajo, aparte también lo de las maras, las pandillas y todo eso, y al final del día eso te roba la tranquilidad y te roba la vida. Entonces en este país, por esa parte me siento bastante bien. Hoy en día, ¿vos sentís que sos parte de la comunidad norteamericana? O sea, ¿te sentís integrado? ¿Tenés amigos acá que son norteamericanos o te juntás con la comunidad latina? Fíjate que por mi esposa, porque mi esposa es de aquí, de Estados Unidos, es ciudadana americana y de proveniencia blanca, entonces yo me considero que tengo, o sea, como que estoy partido en dos. Tengo por una parte mis amigos que son latinos, personas que conozco, y por otro lado la familia de parte de mi esposa, que todos ellos son anglosajones. También me siento bien, me han acogido bien, nunca me han hecho de menos y la verdad que me la paso bastante bien con ellos también. Bien. Bueno, sabes que no quería hablar de mí, pero a mí me pasa algo similar, sí. Porque también mi pareja es norteamericana y, y eso de los dos mundos, ¿no? Un poco de hablar en inglés, un poco en castellano. Sí. ¿Y en qué idioma hablan con ella? Pues fíjate que con ella hablamos en inglés, ella y yo hablamos en inglés, ella con mis papás habla en español, yo con mi hija hablo en español y mi hija nos habla a ella en inglés y a mí en español. Un lío total. Un lío total. ¿Y aprendiste a hablar en inglés estando ya acá o ya sabías hablar en inglés? Digamos que sabía un porcentaje muy pequeño en mi país, ya que yo era bartender y eso pues en mi país te lo exigen un poco, que aprendas por lo menos para atender al turista. Pero cuando vienes a Estados Unidos te das cuenta que ese poquito era muy poquito, pero estando acá y la práctica y que te guste el idioma y que quieras adaptarte, le echas ganas y lo aprendes. O sea, del 1 al 10, ¿qué tan importante pensás que es vos para un migrante saber el idioma? Eso va a depender de qué tan lejos quieras llegar. Por ejemplo, si lo tuyo es venir a Estados Unidos, conformarte con poco dinero, no crecer tanto, no alcanzar a tener un trabajo demasiado grande, entonces puedes quedarte con lo muy básico, digamos un 10%, un 15%. Ahora si lo tuyo, quieres crecer en un buen trabajo, quieres llegar a ser supervisor, manager, necesitas el inglés 100%. Sí. Ahora hay gente que está mirando el video que seguramente dice, no, emigrar desde mi país a los Estados Unidos, llegar allá, empezar de cero, imposible, nunca voy a poder hacer nada. Sin embargo, vos llegaste acá, cruzando el cerro, y hoy, ¿cuántas propiedades tenés? Actualmente cuento con 2 propiedades y el otro año primero conseguimos una tercera. ¿Cómo pasaste de 0 a 100? ¿Cómo hiciste? Pues fíjate que para mí la clave más importante es no saber cuánto ganar, sino cuánto gastar. Yo siento que el dinero abunda cuando uno sabe administrarlo. Pero hay mucha gente aquí en este país que está acostumbrada a ganar mucho, pero así mismo lo gasta. Lo primero que hacen es de que se van a las discotecas los fines de semana. Aquí hay una clase de bares o restaurantes donde hay unas chicas que te atienden bien, que te hacen sentir amado, querido, pero por mientras te dura el cheque, ¿verdad? Si te dura hasta las 12 de la noche, se acabó el amor y nos vemos el siguiente fin de semana. Entonces la gente cuando llega a este país está deseosa de sentirse querida, de sentirse amada, de sentirse mimada, porque a lo mejor dejaron a la esposa, a lo mejor están solitos aquí en este país, entonces ellos tratan de comprar el amor y por eso es que el dinero al final del día no les abunda. Bien, buen consejo entonces ahí que estás dando realmente. Estamos en la bahía de Chesapeake. A nuestras espaldas está el lugar donde ocurrió el incidente en el cual un buque carguero chocó directamente contra el puente y varios obreros perdieron la vida. Estábamos hace un ratito en el altar. Jorge, realmente es impresionante verlo y tomar dimensión de que fue algo impresionante realmente este accidente. Claro, en el día a día ves un barco bastante grande, lleno de contenedores, y nunca pensarías que sea capaz de tirar abajo un puente tan grande como ese, ¿no? Pero la noche que sucedió, pues sí pasó. Fue directamente contra la columna y lo que ocasionó que la primera columna se cayera, la que puedes ver ahí donde está en el centro, y la misma columna por inercia se trajo el resto del puente, ¿verdad? Ahora se cayeron como 2 kilómetros de puente que desaparecieron. Es muchísimo, y era la parte más, porque si te das cuenta, ahorita ya no se ve, pero esa tenía esa parte de como resortaje, no sé si sabes cómo es, como que va un cable por arriba y va cayendo más líneas, entonces era como que era un puente como colgante, se podría decir. No era sólido como esta parte, sino que era como la parte colgante. Entonces cuando le da a uno de los costados, que era el anclaje del puente, ahí fue que no se lo trajo para abajo. La verdad que un incidente realmente lamentable.
Recién, antes de empezar el video, vos me comentaste también que la persona que manejaba este buque ya había tenido algún incidente anterior en otros lugares. Totalmente, según las noticias y las investigaciones que se hicieron, se descubrieron que este mismo barco había pasado por otros puertos donde le habían hecho, digamos así como chequeos al barco y habían descubierto que traía ciertos problemas y pues la negligencia nunca la arreglaron y sucedió esto, ¿verdad? Así que en este lugar, 6 trabajadores de la comunidad latina, honestos, laburantes que le ponían el pecho para tratar de poner comida sobre la mesa, perdieron la vida por la negligencia de otra persona. Pero acá estaban laburando, no estaban de fiesta, no se estaban drogando, ni estaban haciendo nada indebido, estaban trabajando. Definitivamente. De lo que yo te puedo estar seguro, que las bolsas que llevaban ahí no eran ni marihuana ni cocaína, eran bolsas de asfalto para poder reparar el puente. O sea,